Recibo al doctor Ricardo Diego Carvajal. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Secretario relator de juzgado de instrucción. Fue varias veces integrante del Tribunal Oral Penal, y yo ya lo he contado en más de una oportunidad. Ha estado en muchos concursos, los cuales no ha participado solamente, sino que ha llegado a estar en la terna, pero bueno, los designios de la política llevaron a que nunca se ha propuesto su pliego. No viene a cuento eso de lo que tiene que ver con el motivo de la entrevista, sino más bien de que ha publicado algo que me llamó poderosamente la atención, Manual de Procedimiento Penal Juvenil, algo que en realidad en el fondo me terminó interesando no por la cuestión técnica, sino por el fondo de la cuestión de lo que permanentemente hablamos sobre los robos, la puerta giratoria, qué se hace con los menores que roban. ¿Qué se hace? A ver, la primera pregunta, la gente lo que asocia es, pierdo más tiempo yo haciendo la denuncia en una jefatura que lo que el chico está en la jefatura detenido. Primero es eso, lo que siempre te dicen. Segundo es, ¿cómo se puede detener? Bueno, son varias preguntas en realidad cuando uno entra a meterse en el tema juvenil, especialmente de lo que tiene que ver los delitos cometidos por los menores o niños, como se quiera llegar a mencionar. ¿Cómo ve el tema? Mira, Daniel, como primera cuestión lo que debemos tener claro es que, aunque parezca una obviedad, desde los tribunales lo que se aplica son las leyes, digamos. En nuestro país tenemos vigente una ley que data del año 80, que es la ley 22.278, que habla del régimen penal juvenil. Esta ley, de dudosa constitucionalidad diría, sin embargo, ha sido ratificada por la Corte Suprema su plena vigencia, razón por la cual, ayornada con la 26061, debemos entender que la misma está vigente. Yendo a tu pregunta, justamente en esa ley dice que el menor de 16 años que comete, al cual se le atribuye un delito, no puede ser sometido a proceso penal. Esto, en principio, es así, digamos. Yo justamente en el manual lo que planteo es que hay en determinados casos, en determinadas hipótesis, dada la conflictividad que puede traer íncita esa cuestión, hay en determinadas ocasiones en que un menor de 15 años puede llegar, menor de 16 años, o sea que tenga 15 años cumplidos, puede llegar a quedar privado de su libertad ambulatoria. Cuando son mayores de 16 años, o sea, 16, 17 y menores de 18, ahí sí perfectamente pueden quedar privados de su libertad ambulatoria. Hoy por hoy, desde hace unos años que tenemos un instituto bastante especializado en Corrientes, que es el Centro de Contención Juvenil, que es un instituto por el que bregamos, que fue una cuestión superadora, porque esto hay que decirlo, estos menores que la sociedad demanda que queden presos cuando cometen delitos, cuando se les imputa delitos, en realidad eran alojados en las comisarías séptima y novena. Y esto estamos hablando solo de unos años atrás, digamos, 4 o 5 años atrás, que realmente eran unos lugares no solo que violaban normas constitucionales groseramente, sino que hacíamos inspecciones cuando yo trabajaba en el juzgado de menores 1, y realmente era un ambiente en que daba escozor entrar, a pesar de tener experiencia en el rubro, realmente la falta de aire, el olor, era ambientes sumamente desagradables, es la palabra. Hoy por hoy eso hay una franja de mejoramiento, sobre todo con el Centro de Contención Juvenil. Un menor de 16 o 17 años puede quedar detenido cuando se le imputa un delito y va justamente a este Centro de Contención Juvenil, digamos. Ahora, ahí lo que es necesario, es imprescindible, es un trabajo interdisciplinario entre las distintas áreas. Esto quiere decir Poder Ejecutivo y Poder Judicial, donde interactúan y donde toma un rol relevante, harto relevante, el COPNAF, que es quien debe interactuar con el Centro de Contención Juvenil. A ver, usted me está diciendo que en realidad puede llegar a quedar detenido. Sí, es que... no necesariamente como pasa hoy en el día a día, que nosotros vamos a ver un caso, cualquier tipo de caso que encontramos, a la mañana ocurre un arrebato, supongamos acá en la calle. Nos vamos directamente a la comisaría a la tarde, no, ya fue retirado por su tutor. Esto primero que no es tan así, Daniel. Eso mismo puede acontecer con un mayor. ¿Pero por qué?
Hoy la Corte Suprema bajó línea en un caso, lo tengo porque lo anoté hoy, que es del año 2014, del Hoyo Freire, en el cual aplica criterios muy restrictivos en lo que es la prisión preventiva. Y esto es lo que la verdad que creo que es, agradezco tu invitación y creo que es útil, digamos, como para que se entienda. La prisión preventiva debe aplicarse un criterio restrictivo. ¿Por qué? Porque todos tenemos el principio de inocencia. Es decir, hasta que no haya una sentencia que esté firme, ese sujeto al que vos fuiste y denunciaste en la comisaría, goza de la presunción de inocencia. Pero ¿qué presunción me puede hablar si el tipo, todo el mundo vio que arrebató acá en la puerta de la radio a una pobre mujer, le arrancó el celular? ¿Qué presunción de inocencia? Lo que vos me estás demandando ahí, sí, lo que vos me estás demandando con eso, no es prisión preventiva. Lo que me estás demandando es instalame un procedimiento rápido para que a ese sujeto que lo vio mi vecino y lo vio mi vecina, sea sometido rápidamente a un proceso llamado, que no estoy inventando nada, es un proceso en flagrancia. ¿Qué más tenemos que investigar? Eso es lo que vos preguntás, está bien. Quizás no haya más nada que investigar, pero hagámosle un proceso a ese sujeto que es inocente y que está acusado de un delito, no ha cometido un delito, está acusado de haber cometido, por más obvio que te parezca, debe ser sometido a un proceso con todas las garantías para que él pueda defenderse de esa imputación, a los fines de poder hacer cualquier alegación defensiva, cualquiera. Yo no tengo por qué imaginármelo eso ni vos. Con ese proceso rápido, veloz, ahora, ¿quién decide que haya ese proceso en flagrancia o no? Una ley. Es decir, tiene que haber una ley. ¿Hace cuánto estamos esperando el nuevo Código Procesal Penal en la provincia de Corrientes? Hace mucho. Bueno, no digo que sea la solución ni la panacea, pero el sistema acusatorio justamente habla de oralidad, habla de no sistema escritural, porque ¿qué pasa con ese menor o mayor que vos me decís que robó en la esquina? Preventivo al juez de instrucción, preventivo al fiscal, hágase tal tarea, entrevista psiquiátrica, llámese. ¿Para qué? Si quizás es como vos decías en estos casos tan evidentes, pero sometámoslo a un proceso, creemos los mecanismos para llegar a un proceso justo y con igualdad ante la ley para ese sujeto que, guste o no, hasta ese momento es inocente, por más obviedad que haya en la cuestión fáctica. Está muy bien todo eso, pero sale mucha plata todo eso. Si todo el mundo sabe que el tipo ese robó y que vive robando. Ese chico vive robando, viene a robar acá, roba allá. Yo sé que estás haciendo que tu planteo, quizás no tengo certeza que lo pienses eso, Daniel, pero sé que hay una gran parte de la población. Por eso justamente cuando escribí este libro de proceso penal de menores, sé que está invertida esa cuestión, pero esto es al revés. Se podrá saber lo que se podrá saber, pero cuando todos podemos ser pasibles de estar sometidos a un proceso penal. Yo te aseguro que cualquiera que piensa eso, cuando recibe una acusación de un vecino por algún delito, va a querer que se le apliquen las garantías. Entonces, ese mismo sujeto que además, en el caso de los menores, lo que está demandando es inclusión. En el caso de los mayores tiene otro, aunque la respuesta siempre es mayor inclusión social. La respuesta a bajar el índice de peligrosidad claramente es la inclusión. En el caso de los menores, eso es indiscutible y tiene una magnitud inconmensurable. En el caso de los mayores, entiendo que no es mi área la cuestión de política criminal, pero sí puedo decir que siempre pasa por ahí. ¿Se recupera un menor que delinque? Digo porque se lo ve al mismo menor una vez, dos veces, tres veces, vos te vas al barrio y te dicen, sí, sabe que tiene una larga historia pero es joven, no, pero vive robando, ¿se recupera? Si se hace un buen trabajo interdisciplinario, hay casos en que se recupera. El porcentaje de recuperación es bajo. ¿Por qué? Por fallas en la instrumentación. Una característica que tiene la recuperación de un menor. Porque, a ver, ¿por qué un menor de 16 años está acusado en el año 2015, de una amenaza a un vecino, mediado del año 2015, de un robo con arma, el arrebato que no me contaste en la esquina, pasan 4 meses, vuelve. ¿Por qué? Te pregunto yo. Te pregunto a vos, ¿por qué sucede eso? Eso sucede porque está habiendo una conflictividad, primero familiar, social y por ende estatal, que no le da respuestas a ese menor.
ese menor, guste o no, es también una víctima del sistema. Esto no va a gustar, pero esto es así. Vos me estás diciendo que en realidad el tipo que a mí me roba, que yo todos los días me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar, que vuelvo a las 8, 9 de la noche, que no puedo descansar, que apenas puedo descansar los fines de semana, cuando tengo tiempo, porque si no tengo que venir a la radio, me roba el celular, esa es la víctima, y yo que cumplo con todas las normas del Estado, ¿no? No, en ese caso concreto, vos también sos víctima. Lo que no podemos dejar de ver, salvo que querramos ser una sociedad hipócrita, es que ese menor proviene, como lo digo en el libro, en el 90% de los casos, más del 90% de los casos, de estratos sociales donde han nacido condicionados desde el nacimiento, no se han alimentado suficientemente, no han recibido protección, no han sido educados. ¿Qué diferencia hay entre esos menores que delinquieron y entre vos y yo? La diferencia es que seguramente hemos nacido bajo otras condiciones, entonces nos ha sido más sencillo poder arribar a este nivel de tener determinados conocimientos, poder estar inclusive discutiendo en una radio de este A ver, tema. pero entonces vos me estás diciendo que la pobreza está vinculada directamente con la delincuencia de menores. Pero es que no cabe duda que haciendo una visión estadística, si uno mira, corresponde a estratos con necesidades básicas insatisfechas. Esto es así. El porcentaje más alto proviene de los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Es así? ¿Qué duda cabe? También en los delitos de mayores también. Y si llegamos a las condenas de delitos de mayores, ¿qué duda tenemos cuáles son la mayoría de los condenados? Vamos a la unidad 1. Bueno, pero ¿Cuántos ladrones de guantes blancos hay? Pero estamos hablando de otra cosa y me parece que ahí ya nos estamos metiendo en un tema del cual significa el negocio del sistema, que siempre los mejores abogados, los mejores defensores son los más caros. Si yo no tengo plata para pagar un abogado caro, me va a pagar un abogado de menor cuantía y que no necesariamente me da la misma efectividad que un abogado caro. Eso también está planteado. No sé si caro o no, lo claro es que esto lo viene diciendo Zaffaroni y no estoy diciendo ninguna novedad. Es un sistema selectivo donde capta a determinados sectores de la sociedad. La cárcel de los pobres en la República Argentina, de que tengo uso de razón y mucho antes en la historia, y así se lee y se sabe. Por eso, Daniel, cuando yo te digo estas cosas, no estoy haciendo ningún descubrimiento, lo que estoy es plasmando la realidad, digamos. Esta es la verdad. Lo que no pasa solamente que la cárcel de los pobres, sino que los delincuentes más grandes tienen los abogados más caros. Muchos de ellos, amigos míos, los abogados. Me parece bien. Pero cobran muy bien sobre eso y me parece bien. bien. Son sus honorarios, para eso estudiaron y trabajan. El entorno. Porque hay una cosa que siempre se ve. Un chico que roba, va a la casa, tiene amigos, vecinos. ¿Cuánto influye en esto? Ayer estaba en una charla y me dijo, mirá, yo trabajo en tal barrio, y el hijo del policía que va a trabajar todos los días es uno de los chorritos del barrio. El entorno influye muchísimo. Por eso, justamente uno de los principios que yo plasmo en el libro es que el Estado, y esto es lo que quiero que se entienda, digamos, que el Estado debe hacerse cargo de esta situación. Y el Estado se habla de los 3 poderes, digamos. Se requiere para esta solución de fondo que es grave, que existe, que no es coyuntural, sino que está instalada en la sociedad, requiere una interacción de los 3 poderes. Justamente por eso es que planteo una cuestión que por eso puede entenderse con la conversación de que tengo una postura laxa con respecto a la privación de la libertad. Sí, garantista dirían algunos que no conocen lo que es garantista. Garantista. Y sin embargo, si alguien se toma el trabajo de leer el libro, como seguramente lo hiciste, Daniel, yo ahí planteo que algo que casi nadie va a coincidir. Ahora he encontrado un fallo del Superior Tribunal de Córdoba que toma esta posición. Y lo voy a desarrollar un poco. ¿Qué es? Viste que yo te decía al principio que la 22278 dice que el menor de 16 años no puede ser sometido a proceso penal. Ajá. Ergo, pasa que un chico de 15 años comete un homicidio y sale al otro día. Bueno, yo planteo y doy fundamentos jurídicos y explico por qué a veces, un menor de 15 años, aunque yo lo sobresea cuando está imputado de un delito grave, puede, y más que puede, digo, debe quedar privado de su libertad ambulatoria. Pero entiéndase que ese debe, que digo yo, no es un debe con el mismo sentido
que se hace para el proceso penal de mayores. Es un debe en el interés superior de ese menor. Se acepte o no esta posición, lo que digo es, se lo debe privar de la libertad ambulatoria a los fines de protegerlo. Y me adelanto, esto no es el patronato de la 10.903. Esto es aplicar la Convención de los Derechos del Niño ¿a quién? A un sujeto que yo tengo comprobado, como vos me decías hoy, pero este muchacho ya hizo esto, hizo aquello. Si yo tengo ese contexto, ¿no es cierto? Ese mismo contexto que vos me describiste. Claro. Tengo que un psicólogo me dice, doctor, alta posibilidad de reincidencia. Tengo un psiquiatra que interactúa con ese psicólogo cuando lo veo y me dice, sí, coincido con el psicólogo. Es más, deberíamos hacerle algún estudio, algún diagnóstico por imágenes. El menor, por ejemplo, recupera la libertad, no va a hacerse ese estudio, no concurre a las entrevistas psicológicas. Hay que privarlo de la libertad ambulatoria, ponerlo en el centro de contención, desde el centro de contención, que es este mismo sujeto, el mismo que vos viste en la esquina, a ese mismo sujeto darle desde el centro de contención, esto es el Estado, desde el centro de contención la asistencia psicológica. ¿Sabes qué también se hace en el centro de contención, no, Daniel? Se lo trae a los progenitores, a los fines de que los progenitores asuman y entiendan que su hijo está involucrado en un delito penal. A ver, pero ahí entramos en una cuestión que me gusta mucho, porque el teórico habla de eso. El progenitor muchas veces lo lleva al chico. Estamos viendo casos permanentes que el padre es el que le inculca al chico y que le lleva muchas veces y que le muestra lo que tiene que hacer. ¿Lo lleva al delito? Perfecto, también está previsto en el sistema, es sencillo. Cuando un menor está privado de la libertad ambulatoria, en este trabajo interdisciplinario de los tres poderes del Estado, en ese caso, también el juez de menores tiene atribuciones para decir, a ver, tráelo al tío de General Paz. Lo traemos al tío de General Paz y le decimos, señor Juan, usted sabe que su sobrino está con un problema acá. ¿Usted estaría de acuerdo en llevárselo? ¿Usted tiene algún trabajo? ¿Me estás diciendo que hay que exiliar a ese chico del barrio, de la casa? No, es una opción a los fines del interés superior del niño. Eso, a ver... ¿El Estado se está metiendo en la educación del menor? No. Tenemos un conflicto, ¿no es cierto? Que hay un menor imputado de un delito. Vos me planteás como caso concreto de que vienen los padres y tengo el informe de los padres, tengo inclusive la negativa de los padres muchas veces a hacerse cargo. Claro. ¿Tengo alguna vía paralela? No puede hacerse cargo de su vida, te va a decir la madre o el padre, que me va a hacer la vida de este. Claro, o viene y dice, ¿para qué me...? Esto yo lo he escuchado, esto no me lo contaron. Yo no lo voy a llevar ahora porque yo sé que yo lo llevo a mi casa y le va a pegar a mi otra hija y aparte... o si no, se va a drogar, va a la esquina de nuevo, se junta con los mismos. Así que háganse que se haga cargo, ellos dicen, no dicen al Estado, que se haga cargo el gobierno. Es decir, ese es el marco real, digamos. Y ahí es donde yo apelo a que se entienda que esto no es una postura del término mal entendido garantismo, porque fíjate que llego hasta el extremo de decirte, que sería el antigarantismo, que a un menor de 15 años puede estar privado de su libertad ambulatoria y doy los fundamentos jurídicos por los cuales esto puede proceder, pero son circunstancias excepcionales. En el resto, el sistema manda a decir que somos inocentes y que tenemos derecho a un proceso justo y justamente rápido, como el que vos querés. Es verdad que yo no lo leí el libro, no leería nunca una clase de libro de esta naturaleza. ¿Es verdad que un padre llevaba una torta con ribotril adentro a un centro de detención? Efectivamente, contado por las autoridades. Es que ese es el escenario, digamos. Si ahí no se entiende que el Estado debe emerger y decirle, hay un menor en riesgo, ese menor está pidiendo auxilio, esa es la verdad, fíjense lo que dice padre, digamos. En ese contexto, ese chico que robó en la esquina que vos me describías, es también ese menor. Y si el padre de un menor de 16 años puede hacer eso, imagínense lo que hay en la casa. Esa es la realidad. Ahora, uno puede taparse los ojos y decir,
ese es un asesino, ese es un ladrón, y nos quedamos con ese concepto, está bien, es una posibilidad. La otra es indagar por qué un chico de 16 años está involucrado en un delito. Ahora sí lo que decimos es como vos me dijiste, y bueno, yo qué culpa tengo, yo me levanto. Y bueno, para mí hay que indagar en las causales, y cuando uno indaga, encuentra una conflictividad familiar, encuentra que hay determinados estratos sociales que son los que están vinculados a estos delitos, y ahí es donde debe acudir el Estado a tratar de proteger a la familia como núcleo, pero fundamentalmente a ese menor, pero no porque quiera, sino porque este país ha suscrito tratados internacionales que lo obligan a ello. Por eso es que el Poder Judicial, cuando ve casos como eso, tiene el deber, a los fines de asegurar el interés superior del niño, de hacerse cargo de ese menor. Y la forma, a veces extrema, de hacerse cargo de ese menor es esa, privándolo de la libertad y dándole todo un marco de contención a él y a su núcleo familiar. Nosotros pensamos muchas veces en el arrebato o el daño en forma directa. De hecho lo pensamos y lo vemos. Quizás en medio de comunicación lo vemos un poco más porque recibimos lo del cotidiano de la gente de afuera, no en forma directa. No es que a nosotros nos roben todo el tiempo, sino que podemos llegar a visualizar. Y cuando hablamos de menores también nosotros cometemos el grave pecado de la centralización, de decir, como nos quejamos que los porteños viven solamente de la General Paz para allá, quiere decir la General Paz para adentro de lo que es Capital Federal. Nosotros también miramos muchas veces así, cometemos el mismo error, porque cuando planteamos esto como opción de salida, y recuerdo a los chicos de Itatí que son paseros de droga. Claro. ¿Qué hacemos? Mano dura a los chicos paseros de Itatí. Con ese chico que le enseñamos que el modo de vida o que la forma de ganar dinero es pasando droga. No estoy diciendo nada del otro mundo, estoy diciendo algo que es. ¿Qué es? Es la realidad. Entonces nosotros miramos muchas veces en una forma salida a todo esto. ¿Encontramos? ¿Ven? Sí. ¿Cuál? Sí. La salida es una palabra, es la interdisciplinariedad. El trabajo esto no es perorata, Daniel, la salida es la interdisciplinariedad. A ver, en la ley 26061, que es la ley que ha venido ha venido a derogar la ley 10.903, que era la ley que hablaba del patronato. Para ser concreto, esa es la ley que rige todo lo que sea niñez y adolescencia en el país, o sea, a nivel federal. Ahí establece mecanismos para que las provincias, con sus resortes locales, llámese COPNAF en la provincia de Corrientes, obtenga fondos a nivel nacional más allá de los fondos locales que pueda obtener. Con la obtención de esos fondos es de donde se puede obtener los recursos para dotar al sistema de los mejores operadores. ¿Viste cómo me decía que lo que salen tienen los mejores abogados? Los mejores psicólogos para que atiendan en el centro de contención y le den solución a estos menores. Los mejores psiquiatras para esos menores. Ese es el marco de salida, digamos. Que ese centro de contención con el que hemos avanzado funcione. La pucha, de hace unos años atrás, de entrar yo a la séptima y novena, ir y entrar ahora al centro de contención, realmente es de lujo. Y estamos hablando en una franja de menos de 10 años de cambio. O sea, hay un avance importante. Esa fue una inversión de la provincia, digamos, con fondos también de Eurosocial, o sea, con fondos europeos. Pero hubo un trabajo, inclusive que coincidió con dos gobiernos, si se quiere hablar en términos políticos, y se terminó implementando, terminó funcionando, y hoy tiene un funcionamiento que realmente esto sería interesante que algunas veces pueda hacer una comparación para que se entienda la diferencia, porque yo recuerdo haberla vivido, lo de la séptima y la novena, al centro de contención solo un par de veces, pero el solo hecho de entrar a ese lugar ya los condiciona diferentes. Sí, yo recuerdo lo de la séptima especialmente por el hecho trágico del incendio de la comisaría. A mí me tocó juzgar en ese juicio justamente en el tribunal oral la responsabilidad penal y justamente ¿quién terminó siendo el único condenado en ese juicio? Jonathan, en ese momento, que era menor de edad al momento del hecho. El único condenado fue un menor que estaba en ese momento privado de su libertad ambulatoria en la comisaría C. ¿Él fue el que provocó el incendio? Esa es la sentencia, así es. A juicio no llegaron, por ejemplo, los policías involucrados. El único que llegó a juicio
fue quien era menor de edad en ese momento, al momento del debate tenía 21, 22 años, y fue el único condenado. Se terminó estableciendo, o sea, yo hice los fundamentos de la sentencia, así que lo sé, se terminó estableciendo la responsabilidad penal de la autoría de quien era menor, pero no, los otros directamente no llegaron a juicio. Gracias por venir. De nada, Daniel, un Nos gusto. fuimos un poquito en el tiempo. Bueno. Eran 10 minutos, mira cuánto, media hora. Gracias. De nada, Ricardo Diego Carvajal con nosotros.